Generoso en la copa, ruin en todo, ronca la voz, inyecta la mirada. Párpados gruesos, faz abotagada y siempre crudo cuando no beodo. Perdida la razón, goza a su modo y nunca estar en su razón le agrada. Que el vino es todo, la razón es nada y solo vive al empinar el codo. Cuando al inflamarle empieza el aguardiente, lenguaraz atrevido y vivaracho, es intrépido, franco y excelente amigo, pero juzgo sin empacho, que no es franco, ni amigo, ni valiente, porque el borracho, en fin, solo es borracho. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Tiempo de Vino, como todos los miércoles, de 16 a 17. Hola, Sandra. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Estábamos sumamente concentradas. Absolutamente. Claro. Escuchando este poema Sí. que nos regaló Juan, que se llama El Borracho, El Borracho, de Antonio Plaza Lamas. Hoy vamos a hablar mucho en este sentido, ¿no? El tema de los excesos, los ¿no? excesos, sí, lo que producen los excesos, el exceso de confianza, el exceso de arrojo que produce el alcohol, el exceso ¿no? de alcohol. No, tal cual. Así que bueno, yo diría que se queden todos, Claudia. Exacto. Y Juancho, yo creo que ya está conectado. Juancho, ¿estás? Hola, hola. Ahí estamos. Ahí está. A ver. Hola, Juancho. Bajito se te escucha. Se escucha bajo. No sé si no estás con el... No se escucha. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien, tranquilo. Acá disfrutando de la paz del hogar. Ustedes también están ahí en la paz del estudio junto con Bolsita. En la paz del estudio. Estamos en la paz del estudio, sí. Acá. Disfrutando de un día soleado. Sí. Hoy parecía que no salía el sol, ¿no? Sí. A la mañana parecía que iba a ser un día nublado, pero salió. El pronóstico es, durante toda la semana va a estar así. Sí. ¿No? Nublado. Y a la tarde, sol despejado, aumenta un poco la temperatura, no mucho. Vamos a andar justamente rondando los 15, 16 grados, no más que eso. Sí. A veces un poquito menos. Parece el servicio meteorológico. Tardes agradables. Sí. Tenemos todos los datos de... Bueno, pero Juancho, contanos que seguramente debes haber degustado un vinito bueno. Prácticamente todos los días. Bueno. No, todos los días porque vos estás incursionando en los vinos de menos de 10.000 pesos, ¿verdad? Sí, bueno, entre y 5, contanos. 10, 11. ¿no? Bien, Estamos por ahí dando vuelta. Sí, que es un precio vinos accesible. salteños, vinos sanjuaninos, vinos incluso acá terminando el Valle del Lerma, ¿no? Que es el que charlábamos el otro día, que es un vino realmente muy, muy interesante como para degustar. Así que hay mucho, ¿no? En esa gama entre 5 y 10 y 11 y 12, pongámosle como máximo. Hay muchas etiquetas y algunos con una relación calidad-precio muy, pero muy buena. Claro. Más de 15 hacemos vaquita. Sí, incluso me atrevería a decir que hay vinos de 15.000 pesos que tienen una mala relación entre la calidad y el precio. Mira vos. Vino que están en la gama de los 6, 7. Ya voy a hacer un listado y ahí sí me comprometo para la próxima. Esperamos ese listado para darle a todos nuestros oyentes que por ahí nos preguntan, ¿no? ¿Qué podemos tomar? Bueno, hoy hablábamos con Claudia antes que comience el programa, que bueno, va a ser un día como que vamos a hablar un poquito de estas borracheras, de estos excesos del alcohol y los excesos del vino, que bueno, que a lo largo de la historia influyeron en muchas personalidades y hoy, Juancho, nos dedicamos a un prestigioso de la música, ¿no? Sí. Vos nos vas a contar Paganini. Un poquito. Sí, Paganini. Tuvo también su historia traumática, ¿no? Con no solamente con el alcohol, con los excesos, se podría decir. Claro. Claro. Sí. Era un hombre
que conocía bastante de excesos en todo, ¿no? Sí, por eso bueno, y de el eso alcohol apodo, era ¿no? parte, ¿no? Era parte. Claro. Pero bueno, cuentan los historiadores que analizaron la vida de Paganini que bueno, se volcaba mucho justamente a los excesos, a los vicios, ¿no? Era un jugador empedernido, ganaba y perdía plata. Digamos que era bueno en todo. O sea, si era, claro, si era vicioso, bien vicioso. No, totalmente. Claro. Así como fue buen músico. Muchos dicen que tenía algunos problemas genéticos. Eso se veía en sus dedos, ¿no? Los dedos se los miraba, eran exageradamente largos. Bueno, así están, digamos, sus pinturas, ¿no? O sea, quienes lo pintaron, porque en esa época estábamos hablando, no había fotografía, obviamente, pero sí se lo veía como muy largo, como tipo caricaturesco. Sí. No, era así nomás, ¿no? Era así. No era caricatura. Era así. Así que... Pero realmente fue una personalidad, ¿no? Extraordinaria. Es un músico extraordinario. Uno escucha la obra de Paganini y dice, wow, qué dedos hay que tener para interpretarlo, ¿no? No, claro, porque sí, yo creo que no daría la velocidad, ¿no? Para un violinista. Sí, bueno, ahora hay excelentes violinistas también que lo han interpretado muy bien a Paganini y sus obras, sí, ¿no? Así que afortunadamente hoy podemos deleitarnos de alguna manera con muchos músicos que hacen sus obras, ¿no? Sí, sí. Y los caprichos de Paganini son realmente como para sentarse tranquilo al sol con una copita. Exacto. A esta hora yo me inclinaría por un Jerez, ¿no? Una manzanilla, por ejemplo, también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? No es de manzanilla, ¿no? Una manzanilla. Una manzanilla, claro, que son esos vinos españoles con denominación de origen, sí, de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Claro, no es un té de manzanilla, claro, lo que estás diciendo. Claro, es un vinito. No. Todavía no, el té es a las 5. Bueno, Juancho, quédate entonces, nos vamos a quedar escuchándote esa historia de Paganini, porque ya nos quedamos interesados en la vida de este prestigioso y bueno, y en su relación que tuvo también con el alcohol. Sí. Así que, Juancho, bueno, vos quédate y obviamente nos debes ese listado a nosotras y a todos nuestros oyentes, ¿no? Que siempre nos viven preguntando. Hoy sin falta me pongo a hacer ese listado. Hoy. Dale. Bueno, Juancho, quédate ahí todo el programa porque no tiene desperdicio el programa de hoy. Todo lo que vamos a contar. Todo lo que vamos a contar. No, yo me siento, ustedes no pueden ahí por las restricciones que hay dentro. Con café estamos, cafecito. Pero yo estoy liberado, así que ahora me sirvo un vinito tranquilo, un coñac, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estos elixires que se han producido justamente a partir del mosto de la uva, ¿no? Claro. Así bueno, acá tenemos permitido también mandarina al sol, ¿no? Comer una mandarina al sol que están en buen precio ahora, así que vamos a hacer eso. Bueno, muy bien. Las escucho. Buen programa. Dale, gracias. Tiempo de Vinoticias. El cerebro en una copa. Cómo el alcohol reconfigura tu mente sin que te des cuenta. Bueno, siempre hemos hablado de los efectos benéficos, ¿no es cierto? Sí, que tiene muchísimos, ¿no? Que tiene muchísimos, de una copa de vino diaria o una copa de vino con cada comida, es decir, siempre con una cuestión moderada. Hoy empezamos con un poema hablando del borracho, del exceso. El borracho, sí. Bueno, el exceso de alcohol produce grandes transformaciones en el cerebro. Ajá. Y vamos viendo cuáles y por qué. ¿Y por qué? A ver. El primer impacto es cómo el alcohol secuestra tu sistema de recompensa. Desde el primer sorbo, el alcohol actúa sobre el cerebro. Una de las áreas más afectadas es el sistema de recompensa cerebral, compuesta por estructuras como el núcleo accumbens. Uh-huh. Este sistema está diseñado para reforzar conductas placenteras y necesarias para la supervivencia, como comer o socializar. Ah, bien. El alcohol lo hackea, lo dicho así entre comillas, ¿no? Provocando una liberación de dopamina
mucho más intensa que la normal. Ah, es como un shock. Como un shock, como si de repente fuera es un shock de bienestar, digamos. Exacto. Ajá. Esa hiperactivación crea un refuerzo muy potente. Tu cerebro aprende que el alcohol es una fuente rápida y fácil de placer. Ah, mira. Con el tiempo, los circuitos se reconfiguran. La persona empieza a buscar compulsivamente esa sensación. Claro, incluso, que le fue muy agradable. Claro, sí. Pero en una primera fase y en una primera cantidad. Claro. Cuando incluso el alcohol ya no proporciona la misma euforia, uno busca esa sensación. Es el inicio de un ciclo donde la sustancia pasa de ser un extra a una necesidad. Ah, claro. Ya es la adicción, ¿no? Exacto. Es como una adicción física. Luego hay un daño estructural que produce el alcohol en el cerebro. La pérdida silenciosa de materia gris y mielina. Cuando el consumo se vuelve crónico, estamos hablando de... El borracho. Claro, la persona que necesita todos los días... embriagarse, ¿no? Embriagarse. Sí. Los efectos van más allá de lo funcional y se convierten en daños estructurales, a veces irreversibles. Bien. Uno de los más preocupantes es la pérdida de materia gris, especialmente en regiones claves como el lóbulo frontal, asociado con la toma de decisiones, el juicio y el autocontrol. Ah, mira vos, qué interesante, ¿no? O sea, esto hay una respuesta en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Por eso es que las personas ebrias actúan de esa manera también, ¿no? Y las personas que, digamos, que han consumido durante muchos años mucho alcohol diariamente, ya prácticamente no necesitan del alcohol para manifestar estos efectos. No, ya es como decías, hay un daño estructural. Hay un daño estructural. Claro. Esa persona que ves en el bar con el rostro endurecido, cerrado en sí mismo, ese perfil no aparece de la nada. Es el producto de un proceso de años de un cerebro que está siendo afectado por dentro. Claro. Este deterioro cognitivo no es una abstracción. Se manifiesta en una forma de pensar más rígida, en la incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones y en una tendencia a culpar a los demás de los propios problemas. Ah, mira. El alcoholismo se considera una enfermedad psiquiátrica precisamente por eso, porque transforma la forma de pensar y el carácter. Sí, claro. Además, otro efecto devastador es la reducción de la mielina, que es la capa protectora de las fibras nerviosas. La mielina es crucial para que las señales cerebrales viajen a gran velocidad. Su deterioro ralentiza las funciones cognitivas, la capacidad de reacción y el procesamiento de la información. Ah, mira vos. O sea, te altera o sea, daños estructurales, como decís. Muy serios. Y muy serios, ¿no? Esta pérdida del razonamiento también. Ajá. Y esto que hablaba del lóbulo frontal es, además, el tema donde se toman decisiones. Claro, que es importantísimo, ¿no? Para el ser humano. Quizás el efecto más peligroso del alcohol es la falsa sensación de control y superioridad que genera. Al afectar las áreas del cerebro responsables de la autocrítica y la reflexión, la persona se convence de que tiene razón, de que sabe cómo vivir y de que los problemas son siempre culpa de los demás. De los otros. Bueno, esto la que pareja, decías vos, ¿no? Esta los cuestión empleados, de... el mundo. Sí, y aparte esto de que se envalentonan también, ¿no? Claro. Es esa falsa, como dice esa falsa ahí, ¿no? seguridad. Una falsa seguridad. seguridad. Estoy bárbaro, yo puedo manejar. Claro. Yo manejo. Sí. Y es letal. Y es letal, claro. Sí, tal cual. Para él y para los demás. Y para los demás, por supuesto. Este estado mental crea una burbuja. La persona se endiosa, se rodea de cómplices que validan su comportamiento, claro. A veces personas con el mismo problema, y rechaza cualquier crítica. Claro. Se vuelve incapaz de recibir ayuda porque desde su perspectiva no tiene ningún problema que solucionar. Claro. El impacto invisible, esto estamos hablando de lo visible en la persona. En la persona. Pero sí. El impacto invisible que afecta a la familia, al trabajo y a la salud mental. Claro, pierden, en ese orden pierden todo, ¿no? Porque el daño no se limita a quien consume, se expande como una onda expansiva. Sí. El camino del consumo problemático de alcohol conduce tarde o temprano a un destino fatal, ya sea a nivel social, profesional o físico. Pero es fundamental entender que nadie elige esto. Sí. Es un proceso gradual. Que es una enfermedad. Exactamente. Silencioso,
En el cerebro, el cerebro es como secuestrado, claro. Es como captado. Sí, sí, sí. La buena noticia es que hay salida, hay tratamiento y hay un futuro mucho mejor esperando del otro lado. Bueno, eso es muy bueno. Bueno, mientras vos hablabas, me acordaba de cuando nos visitó nuestro amigo Pablo Retamoso, que él estaba trabajando en el hospital de Hannover en Alemania. Sí. Y en una de las visitas contaba que digamos que en su trabajo lo habían pasado del pabellón de los psiquiátricos al de las personas con problemas de alcoholismo. Mira. Y él estaba sumamente contento porque empezó a hacer todo un plan de sanación, como vos decías ahí, ¿no? Tiene cura. Y lo que le llamó la atención es que cuando llega, dice, finalmente, en vez de ser un enfermero muy profesional, con muchas maestrías, nuestro amigo, sí. Se había transformado en un barman. Porque en realidad ellos tienen permitido tomar. O sea, en realidad se internan o el hospital los saca de esta situación de alcoholismo y de la calle para llevarlos ahí para que mueran, ¿no? Es como que consideran que ellos decidieron morir, entonces los sacan de los núcleos, los sacan de la sociedad, ¿no? Y ellos tienen como unas tarjetas que los habilitan a tomar. Me parece tremendo. Tremendo, claro. Un suicidio en es cuota. Un suicidio, pero ellos consideran eso, ¿no? Digamos que si lo vemos desde el otro lado, lo que decías ahí, ¿no? Que se sienten que tienen la razón y qué sé yo, y destruyen familia. Sí. Visto desde ese punto de vista, es lo que hace el gobierno, ¿no? Es decir, yo los saco y preservo la familia, ¿no? Y todo su entorno. Es muy complejo. Es muy complicado. Porque tiene además raíces físicas, hay claro. condiciones físicas que como que hay una propensión a ese tipo de adicciones. Después vamos a ver cuando hablemos de Paganini que hay también como una disposición mental hacia la adicción. Hacia las adicciones, ¿no? Qué loco. Que es, claro, hay que atacarlo desde varios puntos, sí, ¿no? Sí. Pero qué bueno saber, ¿no? Y también que esto está bueno que se le enseñe a los jóvenes, ¿no? Que no es pasarla bien ese momento, sino hablarle de estos daños estructurales, de los daños que producen, que son más severos cuando son menores de 18 años. Por eso está esa prohibición. Claro, ¿no? Porque hay un organismo que todavía no está desarrollado plenamente. Sí, vamos a buscar un médico que nos venga a visitar y nos diga, cuente bien, ¿no? Juancho siempre nos decía, ¿no? Sí. Nos contaba mucho y él insistía mucho en el tema de los jóvenes y la inmadurez física. No, y la inmadurez, y ahora los jóvenes lamentablemente yo creo que ya desde los 14 años están tomando, ¿no? Y hacen las previas porque ya van, bueno, a los bailes que son que está bueno que vayan y socialicen, pero el tema es después el entorno, ¿no? Esto es decir, bueno, necesito tener ese estímulo y lo encuentran en el alcohol. Entonces, vamos a buscar a alguien que nos explique, pero muy bueno este documento, ¿no? Sí. De que habla de ese daño estructural, ¿no? Los daños, ¿qué ocurre en tu cerebro sí. con la ingesta permanente de alcohol? Acidez, frescura y vivacidad del vino, esencial para la longevidad y el equilibrio, se percibe como una sensación cítrica. Hoy vamos a hablar de música, de pasión, de excesos y de una de las figuras más misteriosas de la historia artística de Occidente. Un hombre delgado, casi fantasmal, de rostro pálido, mirada intensa y dedos imposibles. Un violinista tan extraordinario que muchos creyeron que había hecho un pacto con el diablo. Hablaremos, sí, de Niccolò Paganini. Pero también hablaremos del vino, del deseo, de la noche y de esa vieja virtud que los griegos llamaban templanza. Porque quizás la historia de Paganini no sea solamente la historia de un músico genial, tal vez sea también la historia eterna del ser humano cuando confunde intensidad con plenitud. Dicen que cuando Paganini subía al escenario, el público contenía la respiración. Las mujeres lloraban, los hombres se persignaban y algunos aseguraban ver algo demoníaco en aquella figura flaca que abrazaba el violín como si fuera un hechizo.
Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, la Europa romántica, la Europa de los cafés nocturnos, del ajenjo, de las tertulias interminables, de los artistas atormentados y las pasiones desbordadas. Y Paganini parecía condensar todo eso en una sola persona. Era un virtuoso absoluto, tocaba con una velocidad y una precisión que nadie podía comprender. Podía ejecutar piezas enteras sobre una sola cuerda. Improvisaba, desafiaba los límites técnicos del instrumento. Muchos no encontraban explicación racional, y entonces nació el mito. ¿Qué había vendido su alma, que el diablo guiaba su arco, que sus manos no parecían humanas? Claro, la realidad probablemente era menos sobrenatural y más humana. Detrás del mito había un hombre profundamente obsesivo, disciplinado hasta extremos enfermizos, capaz de practicar durante horas interminables. Pero también había un hombre devorado por los excesos. Paganini amaba el juego, las apuestas los perseguían constantemente, ganaba fortunas. Sí, y así como las ganaba, las perdía. Amaba las mujeres, las noches largas, los ambientes cargados de humo, alcohol y bohemia, y como muchos artistas de su época, convivía con el vino y los licores como parte natural de la vida social y emocional. Porque el alcohol, muchas veces, aparece donde la sensibilidad es demasiado intensa, a veces como celebración, a veces como refugio, a veces como anestesia. Y aquí el vino entra en una dimensión interesante, porque el vino tiene algo profundamente humano. El vino acompaña la conversación, la amistad, la música, la contemplación. Un buen vino puede abrir silencios hermosos, puede volver más profunda una charla, puede ayudarnos a bajar el ruido del mundo. Pero el problema comienza cuando el placer deja de ser compañía y se transforma en necesidad. Cuando ya no somos nosotros quienes tomamos la copa, sino la copa la que empieza a tomarnos a nosotros. Los griegos antiguos pensaron muchísimo sobre esto, y Platón hablaba de una virtud fundamental, la templanza, la capacidad de gobernarse a uno mismo. No eliminar el deseo, no para nada, no destruir el placer, no vivir una vida gris y vacía. Para nada. La templanza era algo mucho más sofisticado. Era disfrutar sin convertirse en esclavo del disfrute. Qué idea moderna, ¿verdad? Porque vivimos en una época que nos empuja constantemente al exceso. Exceso de velocidad, exceso de estímulos, exceso de consumo, exceso de ansiedad. Todo debe ser inmediato, todo debe sentirse al máximo, todo debe explotarnos emocionalmente. Y sin embargo, quizás la verdadera sabiduría consista en otra cosa, en sostener la intensidad sin destruirse. Paganini parecía incapaz de encontrar ese equilibrio. Su cuerpo empezó a deteriorarse muy temprano. Las enfermedades se acumulaban, la fatiga, el desgaste físico, los dolores. Hay historiadores que incluso creen que sufría trastornos genéticos que le daban aquella elasticidad extraordinaria en las manos, pero que también debilitaban enormemente su organismo. Y aún así seguía. Seguía tocando, viajando, bebiendo, apostando, viviendo como si el fuego nunca fuera a apagarse. Pero el fuego siempre consume algo. Y a veces consume al propio artista. Hay algo profundamente simbólico en el violín, un instrumento delicado, sensible, tenso. Las cuerdas deben tener la tensión justa. Si están flojas no hay música, pero si tensan demasiado, se rompen. Quizás como la vida pase exactamente lo mismo. Necesitamos pasión, necesitamos entusiasmo, amor, arte, celebración. Necesitamos momentos alrededor de una mesa, una copa de vino y una buena conversación, porque una vida completamente vacía de placer también es una forma de tristeza.
Pero cuando la intensidad se vuelve permanente, cuando el exceso reemplaza al equilibrio, el alma comienza a desafinar. Y sin embargo, qué fascinantes resultan estos personajes, porque Paganini representa algo que todos llevamos adentro, ese deseo de ir más allá, de romper límites, de sentirlo todo. Tal vez por eso su figura sigue generando tanta atracción 2 siglos después. Porque en el fondo admiramos a quienes arden intensamente, aunque sepamos que muchas veces terminan consumidos por sus propias llamas. Quizás el gran aprendizaje no sea condenar el placer, ni demonizar el vino. El problema nunca fue la copa, el problema siempre fue perder el gobierno sobre uno mismo. Y ahí vuelve Platón y vuelve la templanza, esa vieja palabra griega que hoy suena casi revolucionaria. Moderación, equilibrio, la difícil sabiduría de saber hasta dónde. Tal vez el vino encuentre su mejor sentido justamente ahí, no en el exceso que nos borra, sino en el instante compartido que nos vuelve más humanos. Una copa para celebrar la música, la amistad, la conversación, la belleza, como un buen violín con la tensión justa. Porque cuando la pasión y la moderación logran convivir, aparece la armonía. Y quizás esa sea la música más difícil de interpretar. Recetas con vino. Bueno, vamos a hablar hoy de un vino especial. Ajá, para cocinar. Sí, sí. Vamos a hacer un pollo al marsala. Al marsala. No, es un vino especial. Es Claudia. Un vino especial. Sí, Después nos contarás por qué. Te cuento. Bueno. Pero tomo nota. Toma nota. Sí. ¿Sí? El proceso es muy parecido, pero lo vamos a refrescar, ¿no es cierto? Bien. El pollo al marsala es originario de la región italiana de Sicilia, donde se produce el icónico vino fortificado marsala. Después nos explicas qué es un vino fortificado. Pero, ¿cómo no? La receta fusiona ingredientes muy simples con una técnica accesible para todo el mundo y como resultado da un plato especial. Ay, qué rico. Porque debe ser un poco agridulce, ¿no? Sí. Tiene. Vamos a necesitar para 4 personas 4 pechugas de pollo sin piel ni hueso, sal y pimienta al gusto, una media taza de harina para rebozar estas pechugas, 4 cucharadas de manteca y 2 cucharadas de aceite. ¿Se puede rebozar con las harinas especiales que no sean de trigo? Sí. Bien. Sí. El tema del rebozo, yo lo hago siempre, ¿no? Sí. Porque le forma como una costrita que le mantiene la humedad, sobre todo las pechugas. Pues si no las pechugas eso es un secreto. Un pequeño secreto. A vivas voces. Bien. A vivas voces. Sí. Vamos a agregar, como materiales, digamos, untuosos, van a ser 4 cucharadas de manteca y 2 de aceite, puede ser aceite de oliva. 250 gramos de champiñones frescos cortados en láminas. Bien. 3/4 tazas de vino marsala. Se pueden poner otras, pero esta receta lleva marsala. Claro. 3/4 tazas de caldo de pollo. Bien. Y perejil fresco picado, opcional para decorar al final. Sí. La preparación, se preparan las pechugas entre 2 hojas de papel film y se las aplasta un poquito, o sea que no queden todas gordas, sino más bien como, no machacándolas, pero aplastándolas un poco. Bien. Se sazonan con sal y pimienta y se pasan por harina sacudiendo el exceso. Entonces queda esto que después va a ser esa costra. Bien. Se calientan 2 de las cucharadas de manteca con el aceite en una sartén grande y se doran las pechugas de un lado y del otro, Bien. A fuego medio alto, asegurando que se tome un color uniforme, dorado, no apenita, sino dorado, porque eso es lo que arma la costra. Bien. Se las retira y se las reserva. Bien. En esa misma sartén, donde además ya ha quedado jugos del pollo y demás, se agregan las 2 cucharadas restantes de manteca. Se incorporan los champiñones y se cocinan hasta que tomen un tono dorado y tierno. Bien, que debe ser rápido, ¿no? Es rápido, eso, el champiñón está rápido, en 10 minutos ya está en Listo. Cuando ya están los champiñones así tiernos, se agrega el vino.
Bien. Hay que esperar que evapore el alcohol, o sea que ya no huele alcohol, para poner el caldo. Ajá. Y una vez que están y que vuelve a tomar temperatura y hierve suavemente, sí, ahí coloco el pollo. Se devuelve el pollo a la sartén, que ya tiene su costrita, sí, y se cocina a fuego bajo durante 5 o 10 minutos, bañando las presas con la salsa para que vaya tomando sabor. Debe ser riquísimo eso, Claudia. Está muy bueno. Es sencillo, porque digamos los ingredientes son ingredientes que son fáciles de conseguir y vamos no a tener son extremadamente caros, claro. Pero las claves son esto de rebozar el pollo, que el caldo sea un caldo casero, eso hablamos siempre. Siempre lo decís. Que la diferencia es enorme. Sí. Y mantener esto de los tiempos. Ahí el pollo se dora a fuego medio alto. Bien. Pero se termina de cocinar a fuego medio bajo. Claro. ¿No? Para que se espese la salsa. Qué rico, lo voy a hacer porque tengo pechuguita de pollo frisada. Bueno, probá de aplastarlas un poco, pasarlas por harina, las dorás. Los champiñones se consiguen bastante fáciles. En el súper venden. Ahora ya los venden en el supermercado. Sí, ¿viste? En las bandejitas. Sí. Y marsala me decías que tenés que comprar marsala. Y sí, quiero ir a comprar marsala, porque aparte se hacen muchos postrecitos también. Claro, ¿no? claro. Tiramisú le ponen por ahí el vino zamballón marsala, también le ponen marsala. Claro, así que está bueno. Para acompañar estas pechugas, que son muy sabrosas, es un acompañamiento bastante neutro. O una pasta, o un arroz blanco, o un puré suave para poder mezclarlo bien con la salsa. Me encantó, Claudia. Ideal para este finde. Ideal para el fin. Exacto. El ABC del vino. Bueno, Claudia, te quedó la duda. Entonces quedó la duda. Decimos, pongamos nuevamente este ABC del vino. ¿Qué es un vino fortificado? Bueno, el vino fortificado es ese vino que se le agrega el alcohol. Se agrega alcohol. En realidad muchas veces se le agrega mientras está fermentando, en distintos estadios de la fermentación, o cuando ya terminó la fermentación. Entonces esos vinos fortificados, ¿qué es lo que logro? Que tengan un mayor contenido alcohólico. Sí. Y a veces al agregar ese alcohol, cuando se corta la fermentación, van a quedar azúcares residuales, ¿no? Ajá. Si yo lo hago en el medio de la fermentación. Bien. Ahora, si yo agrego al final, van a ser vinos fortificados secos o vinos fortificados dulces. Dulces sí, agrego en la mitad de la fermentación. Exacto, entonces hay azúcares que no se han transformado todavía. Que no se van a transformar porque yo al alcoholizar ya inhibe a la levadura, bien, ¿no? Entonces van a ser vinos que tienen mayor contenido alcohólico y que van a tener un azúcar residual, ¿no? Claro. Entonces el vino fortificado, que Juan, yo creo que muchas veces, en alguna oportunidad habló, en tiempos ancestrales, ¿para qué realizaban esto de agregarle alcohol al vino, a los vinos, que en realidad era el mismo el alcohol vínico, el mismo alcohol vínico, o el brandy, ¿no? Como es en el caso del marsala. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que lograban que el vino, porque se lo transportaba en barcos, ¿no? Y por ahí llevaban mucho tiempo, entonces para que no se deteriorara, el mayor contenido alcohólico lo preservaba, ¿no? Entonces era como una práctica, y ya habían muchos vinos fortificados famosos, que es, por ejemplo, el vino, el Oporto, ¿no? Famoso. El vino de Madeira o del Oporto, que son el Jerez también es un vino fortificado. Claro, pero tiene otro nombre que se llama vino generoso, que también es fortificado, pero porque es como que se lo ve por aparte, porque ya tiene su denominación de origen, tiene que hacerse bajo ciertas características, incluso los sistemas de crianza son interesantes, que un sistema es solera, que ya vamos a hablar en alguna oportunidad. Pero bueno, así como decíamos que el Oporto, el Madeira eran vinos fortificados típicos de la zona de Portugal, por ejemplo, aparece en este caso, que es el caso de Italia, en Sicilia, ¿no? En Sicilia, que es en la botita, la última parte, Sicilia, en el sur de Italia, aparecen estos vinos que son los vinos Marsala, que toman ese nombre porque es el lugar, es como una ciudad que se llama Marsala. Bien.
toman muy bonita. El nombre de la ciudad. De la ciudad. Entonces, este vino Marsala es un vino fortificado que obviamente va a tener distintas clasificaciones, ¿no? Porque a veces se lo clasifica, otro día que tengamos como más tiempo vamos a hablar un poquito más del Marsala, pero se lo clasifica de acuerdo al color, se lo clasifica de acuerdo al contenido de azúcar. Por eso el Marsala también puede ser un vino seco, ¿no? No es siempre un vino dulce. No es siempre un vino dulce. Y es más, pueden ser blancos, tintos, ¿sí? Mira. Pero no siempre va a ser nosotros lo relacionamos con el vino dulce. Claro, ¿no? Con el postre, con postres que llevan pero Marsala. Hay algunos datos interesantes que, por ejemplo, el 90% de los vinos que se producen en la zona de Sicilia son para postre. Ajá. Entonces, por eso también lo relacionamos al Marsala como un vino dulce, claro, y de postre, ¿no? Que tiene su contenido alcohólico. Por ejemplo, en Sicilia hay como 19 denominaciones de origen controlado, ¿no? Wow. Italia yo creo que es uno de los países que, si nosotros vemos en toda su extensión, absolutamente todas las localidades producen vino. Ajá. Vinos diferentes, pero todas producen. Nosotros en Argentina decimos, hay lugares donde ahora empiezan incipientemente, sí, ¿no? Pero no en toda su extensión Argentina es productora de vino. Es como que ahora están empezando a indagar. Claro. Hay lugares que darán vino que no serán de buenísima calidad, ¿no? Pero Italia se caracteriza por eso, ¿no? Mira. Y en Sicilia, que es pequeña, ya Italia es pequeña en su extensión, pero Sicilia tiene como 19 denominaciones de origen controlado. Solo Sicilia. Solo Sicilia, ¿no? Entonces, ahí nosotros en Italia se hace una clasificación también por denominación de origen, de tantas que se tienen, claro, ¿no? Entonces, bueno, este era un vinito que se lo usa para postre. De hecho, una de las grandes recetas en las cuales se incorpora es la que diste vos en Sicilia, ¿no? Ese pollo al Marsala. Digamos, si vos lo tomás solo al vino, es un contenido de alcohol mayor. Sí, es mayor, porque el vino fortificado siempre tiene mayor contenido de alcohol. Bien. Porque acordate que yo estoy, en este caso que van a tener un residual de azúcar, sí, yo incorporé alcohol, claro, ¿no? Entonces, digamos que yo ya aumento un poco el nivel de alcohol. A veces supera los 20 grados, ¿no? Importante. Entonces, son vinitos que de última también se los pueden tomar solos, sí, ¿no? Entonces, en la región de Marsala, aparte también hay una manera de elaborar que se le agrega mosto, ¿no? Ajá. Se le agrega un mosto y también se le agrega alcohol. Ya en otra oportunidad vamos a charlar de esto y del vino Jerez, sí, que tienen una elaboración interesante. Y hasta incluso te decía que se lo puede clasificar por el grado de dulzor, por el color y también por el tiempo de crianza. Ajá. ¿No? Entonces, hay vinos Marsala que pueden durar en botella más de 50 años. ¿No? Entonces yo lo puedo ir cuando tienen un envejecimiento de menos de un año, van a tener una clasificación, y por ahí los que tienen más de 10 años de añejamiento tienen otra clasificación. Pero muchos de ellos pueden en botella durar 50 años, ¿no? Entonces son vinitos interesantes, por supuesto, para nosotros son vinos tipo Marsala, claro, que podemos, que los relacionamos, como vos decías, ¿no? Se los relaciona con esto del zamballón. El tiramisú, no sé. Es como el oporto, que también lo utilizamos, claro, así, ¿no? Claro. Que son fortificados, pero dulces. Pero no todos los fortificados van a ser dulces, ¿no? Puede haber seco. ¿Seco por qué? Porque yo, ¿qué hago? Dejo que fermente por completo y ahí agrego el alcohol. Entonces no hay azúcar residual, claro, ¿no? Claro. Entonces, a veces tenemos esa creencia de que todos los Marsalas son dulces, de que todos los oportos, claro, son dulces, pero claro, no. Pero no es así. No, depende en qué momento yo realizo la incorporación de ese alcohol. Bueno, en la receta que dimos puede haber sido un Marsala dulce también. Es un Marsala dulce. Puede sí, haber sido. Sí. Y aparte es una receta siciliana que, como te decía, el 90% de los vinos y esto son dulces.
son dulces, ¿no? Y tienen esa característica. El Marsala sería como el vino de la zona sur de Italia, ¿no? Así que bueno, pero es muy interesante. También tiene alguna historia comercial que ya lo vamos a dar en otro momento porque estamos sobre la hora. De cómo surge, ¿no? Este vino, porque este vino Marsala pasa por todo su esplendor. Después era como un vinito de mesa en realidad en Italia, ¿no? Y después pasa por alguien que comercializa y lo lleva a Inglaterra, es como que resurge, después baja y ahora vuelve a surgir. Yo ¿no? Es recuerdo como de chica, en mi casa siempre había una botella de Oporto. Claro, el Oporto era porque era parte de la cocina. Sí. Estaba como de moda, digamos. Después, ahora por ahí ni lo encontrás. Yo me acuerdo mi abuela española, mi abuela Paca, ella nos vivía haciendo la clara de huevo con el Oporto para que comamos más, porque bueno, éramos los cuatro bastante flaquitos, uno más funchudito que el otro, pero no éramos gordos ni nada, y entonces ella la tenía muy clara que si eso nos iba a abrir el apetito cuando no queríamos comer, pero la verdad que era un placer, porque no sé si vos probaste No, y creo que Claudia, que en una oportunidad que nos invitaron a una degustación de uno de los vinos en Ángolo. En Ángolo. ¿Te acordás que era una espumita de como zamballón que tenía con Oporto, que hay que la dueña, que es muy amorosa, ya la vamos a invitar que nos dé una receta? Bueno, ella contó en esa degustación y ese maridaje que en realidad eran esas recetas de la casa, de la familia, y era como una espumita. No, riquísima, me hizo acordar a mi abuela, obviamente. Pero más son recetas italianas, ¿no? Así que bueno, yo me voy a ir a comprar el Marsala, Claudia. Bueno, así que por ahí te invito. Nosotros vamos a cantar, creo, el fin de semana en la Alianza Francesa, creo, ¿no? Hay una jornada cultural que hay en la Alianza Francesa. Hay una jornada cultural. Bueno, por ahí después ponemos, porque no tenemos las invitaciones, pero creo que va a haber un poquito de todo. Y lo bueno es que va a haber champán. Bueno. Así que bueno, ahí estaremos. Pero y así previo al canto te convido un poquito de Marsala, a ver si da su efecto. A ver si suaviza la garganta. Hemos tenido un programa muy entretenido hoy. Muy entretenido. Lo que faltaba decir que hablábamos de Paganini porque murió un 27 de mayo. Sí, exactamente. Así que como efeméride. Y estábamos hablando también de su enfermedad. De su talento y de su enfermedad. Y de sus excesos y demás. De sus excesos y todo. Así que súper interesante. Y esta receta me encantó, Claudia. Te gustó, ¿no? Es sencilla y podés quedar 10 puntos. Lo único que me falta es el vino Marsala, que ahora que vuelvo, voy y lo compro. Muy bien. Bueno, hablando de excesos, acuérdense que si van a manejar, no beban, y si van a beber, no manejen. Exacto. Búsquense un conductor designado, un taxi o un auto de alquiler. Exacto, que ahora vos sabés que llegan rapidísimo. Mira, yo una vuelta lo tomé porque tenía mal el auto. Y apenas lo tomo ya estaba afuera. Le digo que me estabas esperando. Así que la verdad, no se arriesguen ni arriesguen a otros. Exacto, sobre todo eso. Uno se pone en riesgo uno y a los demás. Exacto. Está prohibido vender alcohol a los menores de 18. Ya hemos visto los efectos devastadores de los excesos de alcohol en el cerebro, ¿no? Efectos estructurales en el cerebro. Tal cual. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Así es. Que a la sazón tiene 93 años. La edad es solo un número. Es totalmente irrelevante, a menos que, por supuesto, seas una botella de vino.